Los textos periodísticos. El lenguaje periodístico. Los géneros informativos. La noticia, el reportaje y la entrevista. El lenguaje periodístico se utiliza en los medios de comunicación social o de masas como la televisión, internet, etc. Es característico su diversidad en los temas, en las secciones opinión, política, deportes, economía, etc., o en los criterios geográficos ámbito nacional, internacional, local, etc. Son características del texto periodístico la función informativa que aporta objetividad, precisión y claridad. Pretende captar la atención. También es característica la función valorativa en la que se opina con subjetividad. La intención es analizar causas, consecuencias y llegar a conclusiones. La presión ideológica puede influir en el receptor. La mayoría combinan la información y la opinión. Los géneros periodísticos se dividen en géneros informativos como la noticia o el reportaje. El género de opinión como el editorial, las cartas al director, el artículo de opinión o la columna. Finalmente también hay géneros mixtos como la crónica, la entrevista o la crítica. En la comunicación periodística hay un emisor unilateral. A veces firma y otras veces el responsable es el medio que publica. El receptor es universal aunque él elige los mensajes. El mensaje puede ser objetivo o subjetivo. El canal puede ser la prensa, la radio, la televisión o internet. Finalmente, el código es lingüístico o icónico, con imágenes. La noticia. Es un texto informativo en el que destaca la brevedad, la claridad y la concisión. Tratan de un acontecimiento reciente. Es característico la relevancia, la actualidad, la proximidad, la importancia y el interés humano. Lingüísticamente es importante que sea concisa, clara y correcta. Pueden incluirse factores extralingüísticos y es importante el formato que se elija para su presentación. El texto de una noticia se estructura en 3 partes: el titular, que debe ser preciso y conciso; el lead, que puede incluir un resumen de la noticia o el comienzo de la misma. Finalmente, el cuerpo de la noticia contendrá el grueso de la información con más detalle. A la hora de redactar una noticia suele seguirse un modelo basado en las 6W. Se trata de responder a los aspectos básicos como ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué? La noticia aparecerá en los medios de comunicación como prensa, televisión, radio o internet. Pretende informar a los lectores, a los televidentes u oyentes. La información de una noticia se puede estructurar de 3 maneras diferentes, en orden decreciente, lo más importante al principio. Creciente, de lo menos importante a lo más importante. Mixta, combina las 2 anteriores. En la estructura decreciente los hechos más importantes aparecen al principio del texto. Según avanza el texto se van presentando los hechos menos relevantes. En la estructura decreciente, se inicia el texto con los hechos secundarios para llegar a los aspectos más importantes al final del artículo. En la estructura mixta, aparecen los hechos más importantes al principio para después ir de menor a mayor importancia en el cuerpo del texto. Además de la noticia, son también géneros con una gran carga informativa en el reportaje y la entrevista. El reportaje es similar a la noticia, pero presenta mayor extensión y más detalle. Pueden aparecer opiniones y otros elementos como tablas, estadísticas y fotografías. La entrevista recoge el diálogo entre un periodista y una persona de interés. Su objetivo es conocer al personaje entrevistado. Es habitual tener un guión previo. Hay varios tipos como declaraciones, entrevistas de personalidad o fórmulas establecidas.